En la ciudad de San Luis Potosí, México, existe una casa tan antigua que sus muros parecen haber guardado secretos durante generaciones. La construcción está situada en una calle tranquila, rodeada de árboles y jardines que parecen esconder su historia siniestra. Los habitantes de la ciudad, especialmente los más ancianos, evitan hablar de ella, pero todos saben de qué se trata cuando se menciona el nombre de la Casa de los Lamentos. Las leyendas sobre este lugar se remontan a siglos atrás, cuando aún el pueblo de San Luis Potosí era apenas una pequeña ciudad colonial. La casa fue construida en el siglo XIX por un hombre adinerado llamado Don Felipe de la Cruz, un comerciante de renombre con una vida privada rodeada de misterios. Se decía que Don Felipe era un hombre extraño, reservado, y con una oscuridad en su mirada que inquietaba a quienes se cruzaban con él. Sus viajes frecuentes a Europa y Asia, su actitud distante con la gente del pueblo, y los rumores que lo asociaban con ritos ocultos generaron una atmósfera de misterio que pronto se convirtió en temor. Pero lo que más perturbó a los habitantes de la ciudad fueron las desapariciones misteriosas que ocurrían alrededor de la casa. Personas que caminaban cerca de ella nunca volvían a ser vistas, y aunque se ofrecían recompensas por su regreso, nunca se hallaban rastros de ellas. Los susurros de las malas lenguas comenzaban a circular, hablando de rituales oscuros y sacrificios en los que Don Felipe, según decían, estaba involucrado. Sin embargo, nadie podía comprobarlo, y la gente prefería no hacer preguntas. La casa comenzó a ganarse su terrible reputación, pues nadie deseaba vivir allí mucho tiempo. Fue en la familia de Don Felipe, y en particular en su hija, Catalina de la Cruz, donde comenzó la verdadera tragedia que marcaría el destino de la casa. Catalina era una joven hermosa, conocida por su bondad y su delicada personalidad. A pesar de su nobleza, la vida de Catalina fue todo lo contrario a la libertad que una mujer de su estatus podía esperar en la época. La estricta protección de su padre, quien veía a su hija casi como una posesión, lo llevó a prohibirle tener contacto con cualquiera que no fuera de su círculo cercano. Sin embargo, Catalina, como toda joven, se enamoró en secreto. Su elegido fue Ricardo, un apuesto noble de una familia cercana. Su amor floreció en los pasillos secretos de la casa, en miradas furtivas y promesas compartidas en las noches de luna llena. A pesar de las estrictas reglas impuestas por su padre, Catalina y Ricardo se veían a escondidas, y su relación comenzó a crecer en secreto, lejos de la mirada vigilante de Don Felipe. A pesar de los esfuerzos por mantener su romance en secreto, Don Felipe pronto descubrió la relación. Una tarde, mientras Catalina y Ricardo se encontraban en el jardín trasero de la casa, disfrutando de su amor prohibido, Don Felipe irrumpió en la escena, lleno de ira y con los ojos inyectados en sangre. La furia de un hombre que se sentía despojado de lo que consideraba suyo era imparable. Sin decir una palabra, sacó una daga de su cinturón, y en un rápido movimiento, apresó a Ricardo, apuñalándolo con brutalidad. El joven, que no pudo defenderse, cayó al suelo, muerto al instante. Catalina, horrorizada por el asesinato de su amado, trató de huir, pero Don Felipe la interceptó antes de que pudiera escapar. La agarró por los cabellos, la arrastró hasta lo alto de la torre de la mansión, y la miró por última vez, lleno de una rabia indescriptible. «Tu amor nos ha condenado», dijo con voz sombría antes de empujarla por el borde de la torre. Catalina cayó al vacío, y su cuerpo se estrelló contra el suelo con un ruido macabro. Los lamentos de Catalina, incluso en su muerte, parecían resonar por toda la casa. Nadie que estuviera cerca de la mansión podía ignorar esos lamentos. Los gritos de una mujer que no pudo salvar su vida, la desesperación de una hija que había sido traicionada por su propio padre. Pero lo peor estaba por venir. Don Felipe, consumido por el arrepentimiento y el miedo, trató de eliminar cualquier rastro de lo sucedido. Intentó destruir las pruebas, quemar las ropas de Catalina, borrar los recuerdos de su hija. Sin embargo, no pudo escapar de la presencia de los espíritus. Los empleados de la mansión comenzaron a escuchar extraños murmullos por las noches. El sonido de pasos suaves, el crujir de las puertas que se cerraban solas, y la constante sensación de frío en el aire se convirtieron en experiencias diarias. Sin embargo, la peor manifestación ocurrió una noche de tormenta, cuando Don Felipe, al entrar en su despacho, vio lo que jamás hubiera deseado ver:
una figura etérea de Catalina frente a él, con el rostro desencajado por el sufrimiento y sus ojos llenos de furia. «Te has condenado, padre. Lo que hiciste no tiene perdón», susurró su hija fantasmal, antes de desvanecerse en la oscuridad. Esa fue la última vez que don Felipe cruzó la puerta de la mansión. Nadie sabe qué ocurrió con él después de esa noche, pero los rumores dicen que su alma nunca encontró paz. Con la desaparición de don Felipe, la mansión pasó por varias manos, pero, sin importar a quién perteneciera, la casa nunca volvió a estar en paz. Los nuevos propietarios, curiosos por las historias que rondaban la mansión, comenzaron a investigar sus pasillos y criptas, pero pronto los fenómenos extraños se hicieron inevitables. Uno de los más impactantes fue el suceso ocurrido en 1965, cuando un grupo de jóvenes decidió pasar una noche en la casa para experimentar lo que muchos decían ser solo supersticiones. Al principio, todo parecía tranquilo. Sin embargo, cuando la noche avanzó, empezaron a escuchar extraños susurros provenientes del interior de la casa. Algunos pensaron que se trataba de los viejos tubos de la casa o el sonido de la madera crujir, pero el ambiente se volvió cada vez más denso. Los susurros se convirtieron en gritos desgarradores, y aquellos que estaban presentes en la mansión afirmaron que una figura fantasmagórica de mujer, con el rostro cubierto por el cabello, los miraba desde las sombras. Uno de los jóvenes, Carlos Méndez, un estudiante de periodismo, decidió grabar la experiencia con su cámara y su grabadora. Cuando subió al primer piso, las luces comenzaron a parpadear sin razón, y la temperatura en la habitación bajó drásticamente. En ese momento, una figura se apareció frente a él. Era Catalina, su rostro distorsionado por el dolor y la furia, pero lo peor no fue verla. Lo peor fue el susurro que escapó de sus labios: «Te has atrevido a entrar en mi casa. Te vas a quedar aquí para siempre». Carlos intentó salir corriendo, pero las puertas parecían haberse cerrado por sí solas. Su respiración se aceleraba mientras una presencia invisible lo rodeaba, y los lamentos de Catalina se volvieron más fuertes. En ese instante, Carlos juró que algo invisible lo tocó en la espalda, un toque helado que lo dejó completamente paralizado. Finalmente, al amanecer, cuando lograron escapar, Carlos, visiblemente afectado, aseguró que nunca más volvería a poner un pie en la mansión. Sin embargo, las grabaciones de su cámara mostraron algo inexplicable: una sombra humana en el fondo de la sala, y los gritos de Catalina en las grabaciones, a pesar de no haber nadie más en la casa. Hoy en día, la Casa de los Lamentos permanece cerrada al público, rodeada de vallas y carteles que advierten sobre su peligrosidad. Pocos se atreven a acercarse, pero los rumores siguen vivos. Algunos afirman haber escuchado los lamentos de Catalina desde lejos, especialmente en las noches de tormenta. Las almas atrapadas en la mansión siguen exigiendo justicia, mientras la casa se desintegra lentamente en el olvido, pero su maldición sigue viva, como una advertencia para aquellos que se atrevan a desafiar su oscuridad.